Esta gran pintora de Lavinia Fontana, una mujer con una gran determinación, con una gran pasión por lo que hacía y ese entusiasmo que nunca la detuvo, que le permitió abrirse camino en un contexto que no era el más propicio para esas pintoras mujeres y que además rompió con varios estándares sociales de la época. En el marco del Día de la Mujer, este año, desde Nueva Acrópolis, queremos homenajear a 3 grandes pintoras del Renacimiento que en su momento fueron sumamente reconocidas. Eran 3 pintoras muy talentosas, pero la historia quiso que después fueran tal vez un poco olvidadas. Y hoy, cuando pensamos en los artistas de este periodo histórico, tal vez no son los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza. Pero bueno, antes de empezar y para hacer un poco el contexto histórico, vamos a ver de qué se trata esto del arte del Renacimiento. Bien sabemos que es una época en la que se hizo un quiebre en muchísimos aspectos sociales, culturales, políticos. Y por supuesto, el arte pictórico no escapa a esto y de hecho fue una de las principales manifestaciones de este cambio. ¿En qué características vamos a ver reflejado estos cambios? Por ejemplo, surge la figura del pintor como el maestro, artista, con nombre y apellido, digamos, que firma sus obras. Nosotros veníamos del arte medieval, que generalmente era un arte que estaba supeditado al ámbito eclesiástico y era anónimo, no conocemos quiénes pintaban esos retablos en las iglesias, etc. Ahora, en el Renacimiento surge, como decíamos, la figura de este maestro, pintor, que en general tenía sus propios talleres, tenía su escuela, tenía sus aprendices y todo un conjunto de personas que trabajaban con él. Esto viene directamente de la mano de otra figura muy importante que va a aparecer en el Renacimiento vinculada al arte, que es la figura del mecenas. El mecenas eran aquellos grandes aristócratas, gentes de clase alta, que iban a empezar a financiar a estos artistas para que produzcan grandes obras de arte. Y también, y esto está muy vinculado con lo que vamos a hablar después de estas artistas, surge esta como especie de moda de los retratos, de la mano justamente de esto de financiar el arte. Entonces era muy común que todas estas grandes todas estas grandes familias, en la corte y los papas y las figuras de alto rango, pagaran a pintores para que les hicieran sus propios retratos. Después también otra de las características de la pintura del Renacimiento tiene que ver con aspectos técnicos. Se empieza a usar mucho más el óleo y la pintura al fresco. Y esto permite algunos efectos en la pintura que son bien particulares. Por ejemplo, el esfumato o las veladuras, que son esas formas de la pintura en la que las líneas no son tan acentuadas y se genera como una difuminación entre un color y otro, y permite un efecto de realismo y también de capas, ¿no? de distancias. Esto es muy interesante y lo podemos ver en muchísimos fondos de estos cuadros del Renacimiento. Otra cosa que va a acentuar este efecto de 3 dimensiones que empieza a cobrar la pintura es el uso de la fuga y de la perspectiva, que esto no lo vamos a ver tanto en la pintura medieval. Entonces empiezan a cobrar las figuras un naturalismo, un realismo muy diferente, y esto va a ser muy propio de esta época. Otra característica de la pintura renacentista, más allá de los retratos, son los tópicos que van a abordar.
porque vinculado también a esa vuelta que había también en lo filosófico y en distintos ámbitos a lo clásico, en la pintura se va a reflejar en el abordaje de esos tópicos mitológicos. Se empiezan a retratar los dioses griegos o romanos, los héroes, y eso no estaba tampoco para nada presente en las épocas anteriores. Es muy propio del Renacimiento. Y también las composiciones hechas con proporciones y matemáticas que tienen que ver con ese estudio de lo clásico. Ahora bien, esto es un breve repaso de las características del arte renacentista. Obviamente daría para hablar mucho más, pero es a modo de introducción y para ponernos un poco en contexto de la época en la que estas pintoras van a surgir. Vamos a ver a la figura de Lavinia Fontana, que es una de las pintoras que vamos a homenajear el día de hoy. Lavinia nació en 1552 en la ciudad de Bolonia, y este no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque en esa época Bolonia era un gran centro cultural, era conocida por una especie de efervescencia cultural. De hecho, es allí donde se fundó la primera universidad europea. Y no solo eso, sino que además era como muy avanzada para su tiempo, porque en esta universidad se admitían mujeres también. Entonces, todo ese contexto también era muy propicio para que se desarrollara la carrera de esta pintora. Y otro tema fundamental era que Lavinia Fontana era hija de un gran pintor de la época, también en Bolonia, que era Prospero Fontana. Un pintor que, como decíamos, al estilo de estos pintores italianos, renacentistas, tenían un taller con sus discípulos. Y bueno, a su hija, cuando era muy joven todavía, la admitió en su taller y empezó a aprender allí las técnicas básicas de la pintura con su padre. Pero en poco tiempo demostró que tenía un verdadero talento para la pintura, sobre todo para los retratos. Y como habíamos mencionado, que los retratos estaban un poco de moda en esta época, y empieza a recibir pagos de las familias más pudientes de la época en esa ciudad, ¿no? Así ella se va desarrollando como pintora, se va abriendo camino en su carrera como artista. Al principio iba a tener una gran influencia, por supuesto, del estilo de su padre, que se conoce como manierismo tardío, pero después también se va a ver influida por otros artistas de la época, como Sofonisba Anguissola y también los Carracci, que en ese momento en Bolonia eran muy influyentes. Así, al tiempo, cuando ya tenía 25 años y tenía una trayectoria hecha, conoce en el taller de su padre a otro pintor, a un ayudante, que es Giampaolo Zappi, con el que finalmente se va a casar. Esto era bastante común. En la época, Lavinia Fontana no fue la primera pintora, pero sucedía en general que las pintoras, las pocas que había, se formaban en los talleres de sus padres o con sus hermanos y se casaban también con artistas. Ahora, si bien Zappi era de una familia acomodada de la época, se casó con una condición. El padre puso una condición y era que ella pudiera seguir pintando a pesar de estar casada. Esto no era lo más común en los estándares sociales de la época, por supuesto, así que ella siguió adelante con su carrera. Y aparentemente su esposo no era tan talentoso como ella, pero sí la ayudaba y trabajaban en colaboración. Se dice que, por ejemplo, él ayudaba a pintar los fondos de sus cuadros y también ellos tuvieron 11 hijos, así que el esposo también ayudó en la crianza de sus hijos mientras ella llevaba adelante su taller. Se imaginarán que esto no era para nada común en esa época,
el hecho también de que ella tuviera su propio taller, que empezara a ganar dinero por eso, que mantuviera a su familia con sus pinturas y que su esposo la secundara apoyándolo en su actividad. Su nombre se hizo famoso no solo en Bolonia, sino que empezó a correr esa fama y llegó al Papa, en ese momento a Clemente VIII, que la invitó a que se trasladara a Roma y que se hiciera pintora de la corte del Papa. Ella lo dudó en su momento, finalmente su padre muere y en 1603 se traslada con su familia a Roma y finalmente ahí empieza también otra etapa de su carrera, a hacer muchísimos retratos de la corte y también por eso se la conoce como la pintora pontificia. Recibió muchos reconocimientos en su época. En su momento fue aceptada en la Academia de las Artes de Roma, que esto era un beneficio que solamente habían tenido pintores hombres, y se la invitó a participar de algunas exposiciones y, como les decía, estaba muy bien conceptuada. Se hablaba también de que su personalidad era muy agradable y que por eso las damas de la clase alta de la época querían recibirla y querían que ella fuera su pintora, su retratista. Dentro de las características de su pintura, si bien, como decíamos, era muy talentosa para pintar retratos, hay algo que se destaca y era la gran sensibilidad que tenía para pintar los detalles de vestuario, de las telas que se ven en sus pinturas como muy realistas, las puntillas, las joyas, esos detalles hacían muy ricas sus pinturas y, como les decía, de una gran sensibilidad. Una cosa que es también bastante, si se quiere, revolucionaria en la pintura de Lavinia Fontana, es que fue de las primeras mujeres que se animó, por este reconocimiento y este prestigio que ella tenía, se animó a pintar esas temáticas mitológicas. Que hasta el momento, si bien habíamos dicho que había pintoras mujeres, más bien pintaban retratos justamente, pero no estas temáticas clásicas. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces implicaban la pintura de cuerpos desnudos, tanto masculinos como femeninos. Y esto sí que era un poco difícil de aceptar para la época. Pero Lavinia Fontana se animó y pintó algunas de sus obras, como es muy conocida, la Minerva vistiéndose, que es esta diosa romana, que en general se la representaba con su casco y su armadura, se la representa desnuda por vestirse, digamos, ¿no? Con sus atavíos. También tiene como una atmósfera muy íntima esta pintura, es muy delicada. Y otro cuadro que también aborda estos temas mitológicos y que fue bastante escandaloso para la época fue la pintura de Venus y Marte, donde se ven los dos dioses desnudos y como en una actitud un poco insinuante. Entonces esto también era bastante como revolucionario. Por mencionar algunas de sus obras que también fueron muy destacadas, su propio retrato, ¿no? Se conoce como el autorretrato con Spinetta, que se lo regaló a su esposo cuando se iban a casar, es muy bello y también muy destacado dentro de su obra. Y una curiosidad fue la pintura que hizo de una niña que se llamaba Antonieta Gonsalvius, que aparentemente tenía una enfermedad, que tenía la cara llena de pelos, y le encargaron un retrato de esta niña que lo hizo también con una gran sensibilidad
era muy típico en esta época ese tipo de pintura, ya que eran como fenómenos de la naturaleza, se asumían como fenómenos de la naturaleza que se querían registrar de alguna manera. Y bueno, marca como una curiosidad dentro de la obra de esta pintora. Bueno, y hasta aquí es lo que vamos a conocer por ahora de la vida de esta gran pintora de Lavinia Fontana, una mujer con una gran determinación, con una gran pasión por lo que hacía y ese entusiasmo que nunca la detuvo, que le permitió abrirse camino en un contexto que no era el más propicio para esas pintoras mujeres y que además rompió con varios estándares sociales de la época. Eso le da fue, digamos, una gran inspiración también para pintoras que vinieron más adelante y artistas en general. Y para continuar conociendo más sobre estas pintoras del Renacimiento, los invito a escuchar las siguientes charlas.